¿Te suena esta escena? Esperaste con ilusión a que germinaran, y ahí están, los ansiados brotes verdes de pepino. Pero pasan solo unos días y, en lugar de plántulas robustas y fornidas, ves en tu ventana hilos pálidos, delgados y larguísimos, a punto de caerse. Frustrante, ¿verdad? Sientes que toda la cosecha futura está en peligro. La mayoría piensa que la única causa es la falta de luz. Pero, ¿y si te dijera que eso es solo la punta del iceberg? En este video, vamos a desgranar absolutamente todas las causas, incluso las más inesperadas, de por qué tus plántulas de pepino se están ahilando. Te prometo que descubrirás secretos que te ayudarán a cultivar plantas tan fuertes y sanas que serán la envidia de todos tus vecinos. Por cierto, ¿alguna vez has intentado salvar una plántula que ya se había espigado? Cuéntanos en los comentarios si lo lograste o no. Me encantará comparar tu experiencia con lo que vamos a discutir hoy. Asterisco, asterisco, asterisco. Antes de empezar la caza de errores, detengámonos un segundo a mirar en el interior de ese pequeño brote de pepino. ¿Qué significa exactamente que se estire o espigue? Técnicamente, este fenómeno se llama etiolación. Es un auténtico grito de ayuda de la planta. Cuando un plantón se ahila, gasta toda su energía vital no en desarrollar un sistema radicular fuerte o en crear hojas verdaderas, sino en una carrera desesperada por crecer hacia arriba. El tallo se vuelve largo pero muy débil. Los entrenudos, la distancia entre las hojas, se alargan, y el color pasa de un verde intenso a un tono pálido, casi amarillento. Una plántula así es como un atleta que, en lugar de fortalecer sus músculos, decide volverse increíblemente alto y delgado. No tiene fuerza. Es vulnerable a las enfermedades. Se rompe fácilmente al trasplantarlo y, lo más importante, dará una cosecha mucho menor en el futuro, ya que su inicio fue fallido. Comprender este proceso es la clave para la solución. No solo buscamos una forma de acortar la plántula, sino de hacerla fundamentalmente más fuerte. Bueno, la primera razón, y la más obvia, es la falta de luz. Pero el asunto es mucho más complejo de lo que parece. No se trata solo de la cantidad de luz que recibe. Lo crucial es su intensidad. Imaginen esto. Para un crecimiento normal, la plántula necesita un banquete de 10.000 lux, pero su ventana, en un día nublado de marzo, apenas le ofrece 2 o 3.000 en el mejor de los casos. Es como intentar alimentar a un adulto con una sola cucharada de sopa. La planta experimenta hambre de luz. Entra en pánico, y sus mecanismos internos activan un programa de supervivencia. Tengo que alcanzar la fuente de luz desesperadamente, o moriré. El tallo empieza a crecer locamente en longitud, ignorando todo lo demás. Por eso, incluso la ventana más luminosa y orientada al sur a principios de primavera es, a menudo, solo una ilusión de iluminación suficiente. El día corto y la baja posición del sol no proporcionan el flujo de fotones que necesita la planta para un crecimiento compacto y robusto. Visualmente, pueden imaginar un brote que permanece en la penumbra, estirando desesperadamente sus hojas, sus manos, hacia una bombilla lejana. Ahora, centrémonos en la calidad de la luz. Y sí, la luz no es toda igual. Para los semilleros, esto es tan crucial como una dieta equilibrada lo es para nosotros. La típica bombilla incandescente, esa que muchos siguen usando por costumbre sobre las bandejas, es lo que llamamos la comida rápida de la luz. Emite muchísimo espectro amarillo y rojo, lo que anima al tallo a crecer rápidamente hacia arriba, pero casi no tiene espectro azul. El espectro azul, en cambio, es esencial para el crecimiento a lo ancho, para la robustez. Es como si le dijera a la planta, tranquilo amigo, primero, fortalece la estructura, ensancha tus hojas y desarrolla bien esas raíces. Sin una cantidad adecuada de luz azul, el brote no recibe la señal correcta y simplemente sigue espigándose,
aunque el entorno esté iluminado. Por eso, la solución ideal son las lámparas de cultivo, o fitolámparas, de espectro completo, o al menos, aquellas con luz blanca fría, que contienen una proporción mucho mayor de espectro azul. Imaginen esto. Le están dando a la planta la opción de comer una hamburguesa, que le dará un crecimiento rápido, pero vacío, o un almuerzo completo, cargado de proteínas y vitaminas para un desarrollo armonioso. La elección, sin duda, es clara. Otro aspecto clave respecto a la iluminación es la duración del día. El pepino es una planta de día corto o neutro, pero para las plántulas, el fotoperiodo óptimo oscila entre 12 y 14 horas. Algunos cultivadores, con la mejor de las intenciones, dejan las luces encendidas las 24 horas del día. Y esto es un error gravísimo. Las plantas, al igual que nosotros, necesitan la noche para descansar y procesar toda la energía que han acumulado. Durante la noche tienen lugar procesos cruciales de crecimiento y asimilación de nutrientes. Al no haber luz, la fotosíntesis se detiene y la planta se enfoca en otras tareas vitales. Si la luz permanece encendida 24/7, los biorritmos se desajustan. La plántula entra en un estado de estrés constante, no logra distribuir los recursos adecuadamente, lo que conduce a un crecimiento descontrolado y espigado. Es como una persona que trabaja sin dormir. Al principio parece hiperactiva, pero luego se agota rápidamente y se colapsa. Así que la regla es simple. Deje que sus plántulas duerman al menos 8 a 10 horas en total oscuridad. Pasemos al tema de la temperatura. Esta es, quizás, la segunda causa de espigamiento más importante, justo después de la luz, y es algo que muchos cultivadores subestiman. Recuerden la regla de oro. Cuanta menos luz, más baja debe ser la temperatura, especialmente de noche. El escenario ideal es el siguiente. Durante el día, cuando hay sol o la lámpara está encendida, la temperatura puede rondar los 20 a 22 grados. La planta está haciendo la fotosíntesis activamente, acumulando energía. Pero por la noche, en la oscuridad, la temperatura debe bajar a 16 o 18 grados. ¿Por qué? Por la noche no hay fotosíntesis, pero la planta sigue respirando y gastando la energía que acumuló durante el día. Cuanto más alta es la temperatura, más intensa es la respiración, y más rápido se agotan esas reservas. Si la habitación está tan caliente de noche como de día, el brote quema todo lo que ha acumulado y utiliza esa energía extra para alargar el tallo. Esto genera una paradoja. Le damos luz y alimento durante el día, pero de noche, gasta todo ese esfuerzo en un crecimiento inútil hacia arriba. El ejemplo clásico es la bandeja de semilleros que está sobre el alféizar, justo encima de un radiador caliente. Eso es, sencillamente, una incubadora para el espigamiento. Hablemos un momento sobre el agua. La premisa de más agua, mejor crecimiento, es un error muy peligroso. Regar en exceso es la vía directa al espigamiento y a las enfermedades. Cuando el sustrato está constantemente mojado, prácticamente no queda aire. Las raíces empiezan a asfixiarse. ¿Sí? Lo ha oído bien. Las raíces respiran el oxígeno que se encuentra entre las partículas del sustrato. Sin oxígeno, no pueden funcionar ni absorber nutrientes, y la planta experimenta un estrés severo. Además, en un ambiente sobrehumedecido, los hongos patógenos se desarrollan rápidamente, provocando la temida pudrición radicular y el conocido pie negro. Una planta debilitada e infectada intenta sobrevivir e instintivamente se estira, buscando alejarse del problema en el suelo. El riego adecuado para las plántulas de pepino debe ser moderado, con agua templada y reposada, y solo cuando la capa superior del sustrato se haya secado 1 o 2 centímetros. Es mejor regar de menos que de más. Imagine que lleva puestas unas botas de goma llenas de agua. ¿Cuánto tiempo podría caminar cómodamente? Las raíces de sus plántulas se sienten exactamente de la misma manera. Hablemos ahora de la nutrición.
Podría parecer lógico pensar que, para que nuestros plantones crezcan fuertes, hay que alimentarlos bien. Y sí, es cierto, pero con una advertencia muy importante. La clave del éxito reside siempre en el equilibrio. El principal responsable de ese temido estiramiento, o ahilamiento, entre los nutrientes, es el nitrógeno. El nitrógeno impulsa el crecimiento de la masa verde. Si hay demasiado en el sustrato o en el abono, y al mismo tiempo la luz es insuficiente, el efecto es catastrófico. La planta recibe la orden de crecer, pero no tiene la energía necesaria para una fotosíntesis completa. El resultado es que crece a lo alto, no a lo ancho. El tallo se vuelve largo, acuoso y débil. Y las hojas se ven grandes, pero blandas y frágiles. Es como inflar los músculos con esteroides sin entrenar. Hay volumen, pero no hay fuerza real. Por eso, en la fase inicial, la plántula necesita mucho más el fósforo para desarrollar un sistema radicular potente y el potasio para fortalecer las paredes celulares. La primera fertilización no debe realizarse antes de que aparezcan las 2 primeras hojas verdaderas. Y cuando lo hagas, utiliza un abono complejo específico para plántulas o para semilleros, donde el contenido de nitrógeno sea mínimo o esté perfectamente equilibrado con los demás elementos. Metámonos de lleno en el tema del suelo, y nunca mejor dicho. La calidad del sustrato o la tierra juega un papel crucial. Muchos jardineros novatos cometen el error de usar tierra común del huerto para sus plántulas. Esta tierra es demasiado densa y pesada. Se compacta fácilmente después de los riegos, formando una costra dura. En este tipo de suelo, a las raíces les resulta muy difícil desarrollarse, pues les falta aireación. Al no poder construir una base sólida, es decir, un sistema radicular fuerte, la planta dirige toda su energía al crecimiento de la parte aérea. Este es otro factor de estrés que provoca el conocido espigamiento o estiramiento. El sustrato ideal para las plántulas de pepino debe ser ligero, aireado, y tener buena capacidad de drenaje y retención de humedad. Generalmente es una mezcla de turba, humus o compost, arena o perlita. Este tipo de sustrato no comprime las delicadas raíces, asegura que tengan acceso al oxígeno y retiene bien la humedad sin encharcarse ni volverse un lodazal. Recuerde siempre, raíces sanas son la clave para conseguir plántulas fuertes y robustas. Ahora, el error que se comete, ya sea por codicia o a veces por pura lástima, es sembrar demasiado espeso. Cuando ponemos muchas semillas en un solo contenedor pequeño, lo que creamos es una auténtica jungla. Desde el primer día, las plántulas inician una brutal y feroz competencia por el recurso principal, la luz. Cada brote intenta ganarle a su vecino para ser el primero en recibir su porción de fotones. Es una carrera de supervivencia, y el único modo de ganar es crecer hacia arriba lo más rápido posible. El resultado es que todos los plantones quedan largos y delgados, o como decimos en jardinería, se espigan porque se dan sombra mutuamente. Incluso teniendo muy buena iluminación cenital, las hojas inferiores quedan en la sombra, y la planta continúa estirándose. Por eso es tan importante respetar una distancia óptima entre semillas o, lo que es aún mejor, sembrarlas directamente en vasos o macetas individuales. Si, a pesar de todo, ya sembraste muy denso, tienes que ser implacable. Ralea los brotes a tiempo, dejando solamente los más fuertes. Esto no es crueldad. Es una necesidad que garantizará tu futura cosecha. Siguiendo con el tema del espacio, hablemos del tamaño de la maceta. Curiosamente, en este tema, tanto demasiado poco como demasiado son perjudiciales. Un recipiente o vaso demasiado pequeño es un problema obvio. El sistema radicular se estrecha rápidamente. Envuelve todo el cepellón de tierra y ya no tiene espacio para crecer. Los nutrientes y la humedad se agotan al instante. La planta sufre estrés y detiene su desarrollo.
y cualquier tipo de estrés puede provocar el ahilamiento o espigamiento. Esta es una señal de que es urgente trasplantar la plántula a un recipiente más grande. Pero también existe la otra cara de la moneda: plantar un pequeño brote en una maceta enorme, pensando en el futuro, es igualmente un error. El sistema de raíces no es capaz de colonizar rápidamente todo el volumen del sustrato. Como resultado, gran parte de la tierra queda sin usar. Se satura de humedad por los riegos, acumula sales, y es el caldo de cultivo perfecto para patógenos. Esto provoca problemas en las raíces, y en consecuencia, un crecimiento débil y espigado de la parte aérea de la planta. La opción ideal es el método de trasplante progresivo. A medida que la plántula crece, se la traslada cuidadosamente a una maceta inmediatamente superior. Abordemos otro detalle crucial del riego: la temperatura del agua. Por las prisas, muchos acostumbran a regar los semilleros directamente del grifo, con agua helada o muy fría. Para las delicadas raíces de los pepinos, que naturalmente están adaptadas a suelos cálidos, esto es un verdadero shock. El agua fría provoca un espasmo en los pelos absorbentes de las raíces, haciendo que pierdan temporalmente la capacidad de absorber agua y nutrientes esenciales. La planta sufre un estrés severo. Su crecimiento se detiene o se ralentiza, y al recuperarse, puede empezar a desarrollarse incorrectamente, por ejemplo, espigándose. Es como ducharse con agua helada en un ambiente cálido. Una sensación muy desagradable para el organismo. El agua para regar los semilleros de pepino siempre debe estar reposada y a temperatura ambiente. Lo ideal es que esté un par de grados más caliente, entre 23 y 25 grados centígrados. Esta ducha tibia estimula el sistema radicular y permite que la planta se sienta totalmente cómoda, concentrando toda su energía en un desarrollo correcto y completamente armonioso. Hay otro factor quizás menos evidente: el aire seco en casa. Durante la temporada de calefacción, la humedad del aire en nuestros hogares suele caer al 20 o 30%, condiciones comparables a las de un desierto. Los pepinos, sin embargo, son plantas tropicales que adoran la humedad alta, idealmente del 70 al 80%. Cuando la humedad es baja, la planta empieza a evaporar activamente el agua a través de las hojas para lograr enfriarse. Esto la obliga a consumir más agua del sustrato, generando una carga adicional para el sistema radicular. Esta lucha constante contra la sequedad es un estrés adicional que le roba energía a la plántula. Una planta debilitada se vuelve más vulnerable a otros factores negativos, e incluso puede empezar a espigarse. Para ayudar a los plantones, puedes rociarlos regularmente con agua tibia, colocar recipientes con agua cerca o usar un humidificador doméstico. Creando un microclima cómodo eliminará uno de los principales motivos de estrés de la plántula. Pero, ¿qué pasa con las corrientes de aire? El alféizar de la ventana parece el lugar perfecto para los semilleros. Pero cuidado, porque también puede ser el más peligroso. El aire frío que emana del cristal y las corrientes que se cuelan por las rendijas o durante la ventilación son los peores enemigos de nuestros sensibles pepinos. Los cambios bruscos de temperatura, incluso los más breves, provocan un estrés considerable a las plantas. Con el suelo frío cerca de la ventana, el sistema radicular trabaja de manera deficiente, mientras que la parte aérea, expuesta al aire cálido de la habitación, sigue creciendo. Esto genera un desequilibrio que debilita la planta y provoca el indeseado espigamiento del tallo. Para evitarlo, es fundamental aislar el alféizar. Basta con colocar espuma de poliestireno o varias capas de cartón debajo de las bandejas de siembra. Y cuando vayas a ventilar, lo mejor es retirar los semilleros de la ventana o, al menos, cubrirlos bien. Mantener condiciones estables y confortables, sin estos drásticos cambios de temperatura, es la clave para que la planta gaste su energía en crecer fuerte y robusta, en lugar de luchar constantemente por sobrevivir. A veces, la causa del ahilamiento de los pepinos se encuentra en su origen,
La genética. Las distintas variedades e híbridos de pepino tienen patrones de crecimiento muy específicos. Algunas de ellas, especialmente las variedades de fruto largo y las destinadas a ensalada, están intrínsecamente predispuestas a un crecimiento intensivo del tallo. Están, por así decirlo, genéticamente programadas para formar guías largas rápidamente. Al mismo tiempo, existen variedades arbustivas o de guía corta, que son genéticamente mucho más compactas y robustas. Si se enfrenta al problema del ahilamiento año tras año, a pesar de seguir todas las recomendaciones de cultivo, considere seriamente cambiar la variedad. Al seleccionar las semillas, preste mucha atención a la descripción del paquete. Busque características como entrenudos cortos, hábito de crecimiento compacto o poco ramificado. Esto no significa que pueda descuidar el cuidado de estas plántulas, pero sí que le darán una ventaja inicial y serán mucho menos propensas a convertirse en tallos delgados y débiles. Pero no podemos olvidarnos de los enemigos invisibles, las enfermedades. La plaga más común y temida en los semilleros es sin duda la llamada pata negra. Se trata de una enfermedad fúngica que ataca el cuello del tallo, justo donde éste toca la superficie del suelo. En ese punto, el tallo se oscurece, se adelgaza, y finalmente, la plántula termina cayendo. Sin embargo, antes de esta etapa final, la enfermedad puede estar desarrollándose de forma oculta. Las raíces afectadas dejan de suministrar agua y nutrientes a la plántula de manera eficiente. Como resultado, ésta se debilita, su crecimiento se detiene o ralentiza y adquiere una apariencia raquítica, etiolada y débil. La causa principal de la pata negra suele ser el exceso de riego, el uso de sustrato contaminado, una densidad de siembra muy alta y la falta de ventilación adecuada. Aquí, la prevención es el mejor tratamiento. Utilice siempre sustrato estéril, evite el encharcamiento y garantice una excelente circulación de aire. Si llegas a notar los primeros síntomas de la enfermedad, salvar la planta ya resulta extremadamente complicado. Vamos a hablar de una técnica de cultivo muy conocida, el repicado o trasplante de plántulas, que consiste en mover los plantones jóvenes de una maceta común a recipientes individuales. Para los pepinos, esta es una práctica extremadamente estresante, ya que tienen un sistema radicular muy delicado y sensible. Cualquier daño a las raíces durante el trasplante le provoca un choque a la planta que frena su desarrollo por un largo tiempo. Tras este periodo de estrés, el pepino puede recuperarse creciendo de forma incorrecta, incluso espigándose o estirándose demasiado. Por eso, muchos jardineros experimentados prefieren sembrar los pepinos directamente en macetas o vasos individuales para evitar por completo el repicado. Si aún así decides llevar a cabo esta técnica, debes hacerlo con el máximo cuidado posible, en la etapa de 1 o 2 hojas verdaderas, y siempre procurando trasplantar la plántula con su cepellón intacto para minimizar el daño a la raíz. Sin duda, la mejor opción es el trasbordo o trasplante a maceta más grande, donde la planta se mueve a un recipiente mayor, sin que el cepellón de tierra se rompa en absoluto. ¿Sabías que el simple contacto físico puede hacer que tus plántulas sean mucho más resistentes? Las plantas que crecen a la intemperie están constantemente expuestas al viento. Esto las obliga a desarrollar tallos más gruesos y robustos para poder resistirlo. Nuestras plántulas de interior, sin embargo, carecen de este estímulo. Crecen en condiciones de invernadero, muy protegidas y sin movimiento, por lo que no sienten la necesidad de volverse más fuertes. Existe un truco muy simple para simular el viento. Varias veces al día, desliza suavemente la palma de tu mano por encima de las puntas de las plántulas, o bien, pon un ventilador a baja potencia y dirige el flujo de aire hacia ellas durante un par de horas diarias. Este ligero masaje o estrés físico actúa como una señal clave que activa 2 mecanismos: el engrosamiento del tallo y la desaceleración de su crecimiento en altura. Este es uno de esos pequeños secretos que te ayudarán a cultivar plántulas más robustas,
firmes y resistentes, listas para afrontar cualquier desafío que encuentren una vez trasplantadas al exterior. Los jardineros a menudo se precipitan con la siembra. Llega febrero, todavía hay nieve afuera, pero las manos ya les pican por empezar. Sembrar pepinos para plántulas demasiado pronto es la forma garantizada de obtener plantas espigadas y estiradas. La edad óptima para trasplantar las plántulas de pepino al suelo es entre los 25 y 30 días. Si la siembra en febrero, para cuando llegue el momento de trasplantarlas en mayo, ya tendrán más de 2 meses. Durante todo ese tiempo, sufrirán en macetas pequeñas, ubicadas en el alféizar, con una iluminación natural insuficiente. Las plántulas crecerán en exceso, se agotarán, se debilitarán y tardarán mucho en recuperarse después del trasplante. Por lo tanto, es crucial calcular correctamente los tiempos de siembra. Simplemente cuente hacia atrás, desde la fecha de siembra prevista en su zona climática, unas 3 o 4 semanas. Ese será el momento ideal para empezar. Siempre es mejor trasplantar una plántula más joven, pero robusta y fuerte, que una vieja, débil y agotada. Hay otro aspecto clave que considerar, y está relacionado con la emergencia de las plántulas. Cuando asoman los primeros brotes de la tierra, mucha gente deja el recipiente en las mismas condiciones cálidas en las que germinaron las semillas. Esto es un error. Desde que aparecen los brotes, la planta necesita la máxima cantidad de luz y, algo crucial, una temperatura más fresca. Inmediatamente después de la germinación, debemos trasladar la bandeja de siembra al lugar más luminoso y bajar la temperatura a 16 o 18 grados centígrados durante 3 o 4 días. Esta técnica evita que el hipocótilo, que es la parte del tallo debajo de los cotiledones, se estire demasiado. En ambientes cálidos y con poca luz, esta parte del tallo crece rapidísimo, dando lugar a un tallo largo y débil con los cotiledones en la punta. Endurecer las plántulas con frío al comienzo sienta las bases para un crecimiento futuro más robusto y compacto. A veces, las plántulas se ahilan o se espigan por una deficiencia de ciertos micronutrientes, incluso cuando los elementos principales, nitrógeno, fósforo y potasio o NPK, están en niveles óptimos. Por ejemplo, la deficiencia de calcio debilita las paredes celulares, y la falta de boro afecta seriamente los puntos de crecimiento. Por supuesto, en una mezcla de sustrato de calidad para semilleros, todo suele estar ya equilibrado. Pero si usted utiliza una preparación de sustrato propia, o si las plántulas permanecen mucho tiempo en un volumen pequeño, podría surgir esta deficiencia. La planta se vuelve frágil, luce débil o lánguida, y su tallo puede adelgazarse y estirarse excesivamente. En ese caso, puede ser útil una fertilización con un abono completo que contenga un espectro total de micronutrientes en forma quelatada, es decir, en una presentación de fácil absorción. Pero recuerde, esto es más bien una medida de emergencia. La base de todo siempre es utilizar un sustrato de calidad y balanceado desde el principio. Y llegamos a la causa principal, lo que llamamos el efecto dominó, o, mejor dicho, la tormenta perfecta. Es muy raro que el problema se deba a una sola cosa. En la mayoría de los casos, el espigamiento de las plántulas es la consecuencia de una combinación de varios errores. Imaginemos que la planta tiene poca luz, mantiene la bandeja en un ambiente muy cálido, riega más de la cuenta y, encima, sembró las semillas demasiado juntas. Individualmente, quizás ninguno de estos fallos sería crítico. Pero al juntarse, crean condiciones insostenibles para la plántula, que reacciona de la única forma que conoce, creciendo desesperadamente hacia arriba en un intento por sobrevivir. Por lo tanto, el enfoque para cultivar plántulas fuertes y sanas tiene que ser integral. Es inútil intentar arreglar la situación solo añadiendo una lámpara si, por ejemplo, deja las bandejas justo encima de un radiador caliente. Necesitamos analizar y equilibrar todos los factores: la luz, la temperatura, la humedad,
la nutrición y el espacio disponible. Solo adoptando este enfoque integral logrará vencer este problema de una vez por todas. Bien, pues vamos a resumir. Como hemos visto, el problema de que nuestras plántulas de pepino se espiguen o se ahilen es mucho más complejo que la simple falta de luz. Es todo un conjunto de factores. Una temperatura incorrecta, especialmente por la noche, el riego excesivo, un desequilibrio nutricional con demasiado nitrógeno, la siembra demasiado densa e incluso un sustrato inadecuado. La conclusión fundamental a la que llegamos es esta. Una plántula sana es siempre el resultado de un equilibrio. El equilibrio perfecto entre luz y calor, entre humedad y aireación en el suelo, y entre la nutrición que le damos y sus necesidades reales. Recuerden esto. Es mejor quedarse un poco corto que pasarse. Menos calor por la noche, menos agua, menos abono nitrogenado. Ahora, con todo este conocimiento, podrán evitar esos errores frustrantes y cultivar unos pepinos realmente fuertes, sanos y robustos, que sin duda les recompensarán con una cosecha abundante. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si les ha resultado útil, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse futuros consejos. Y ahora, la pregunta para ustedes. De todos los errores que mencionamos, ¿cuál fue para ustedes el mayor descubrimiento o la sorpresa más grande? Escriban en los comentarios. Me encantará leer su opinión.